jóvenes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestro curso de historia del Perú. Y en esta oportunidad vamos a revisar un tema muy importante en historia del Perú, la Guerra del Pacífico. Vamos a estudiar aquí la segunda parte de la guerra, la parte a partir de la campaña terrestre. ¿Sí? La Guerra del Pacífico, jóvenes, es una de las guerras más importantes de la historia de Latinoamérica y una de las más importantes del mundo, diría yo, porque cambió el destino para siempre de muchos países de Sudamérica y marcó la tendencia de los próximos años que se iban a venir. Si queremos comprender mucho de la cultura, de la idiosincrasia, de la realidad de los países en Sudamérica, tenemos que estudiar la guerra del Pacífico, ¿de acuerdo? Fue una guerra que también fue muy destructiva y muy terrible para los pueblos, ¿verdad? Sobre todo para los pueblos vencidos que lamentablemente perdieron y se vieron pues colapsados por esta guerra. Fue una guerra ¿cómo decirlo?, fratricida, donde se murieron pues muchas personas del mismo país. Fue una guerra también que dejó a muchas víctimas y muchas heridas pues que aún no han cerrado en algunos casos. La Guerra del Pacífico, jóvenes, más o menos hemos explicado su origen, su proceso, sus antecedentes, ¿no? Pero esta vez vamos a tratar de resumirlo en términos un poco más sencillos, ¿de acuerdo? La Guerra del Pacífico es la guerra que se enfrenta tres países, ¿de acuerdo? Chile, Bolivia y el Perú. Se enfrentan dos bloques, el bloque de Chile y el bloque de los aliados, que vendrían a ser Chile, Perú y Bolivia. Esos dos bloques se enfrentan en la Guerra del Pacífico. Se enfrenta Perú y Bolivia junto con Chile, ¿de acuerdo? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué existe esta guerra? Porque Chile deseaba los yacimientos salitreros y de guano que se encontraban en la costa boliviana y el sur del Perú, ¿de acuerdo? Vamos al mapa, que hay un mapa al final. ¿Dónde está el mapa? Aquí está. Miren, esto era la realidad del Sudamérica a finales del siglo XIX, a finales de los años 1800, ¿de acuerdo? Chile llegaba hasta lo que era el paralelo 24. Tenía pues adelante en el norte de la frontera con Chile existía pues la costa boliviana y el sur de Perú, que eran dos pequeñas provincias, ¿no? Arica y Tarapacá. Esta era la realidad de Sudamérica a finales del siglo XIX. En toda esta zona costera se encontraban muchos yacimientos de salitre y de guano. ¿Para qué servía el guano y el salitre? Eran grandes fertilizantes. Eran comprados por países europeos y Estados Unidos para llevarlos a sus campos y fertilizar a sus cosechas, y así producir mucho más y producir mejor. Entonces Chile tenía un poco de algunos yacimientos en su territorio, pero al ver que toda esa zona de aquí era una zona desértica, era una zona pues eh, donde imperaba el desierto, donde no había mucha población, empezaron poco a poco a explotar más yacimientos de lo que les correspondía. Seguían caminando hacia el norte y se dieron cuenta de que las fronteras no estaban bien delimitadas. La mayoría de los habitantes en la costa, por ejemplo, de Bolivia, eran chilenos. Y en la zona de Perú tampoco estaba muy bien delimitado. Así que ellos simplemente aprovechaban este tipo de problemas que habían para explotar el salitre ellos mismos, las empresas chilenas. Bolivia, pues simplemente les daba el permiso a los chilenos. Les decía, ya está bien, ustedes vengan acá y extraigan el guano, pero a cambio van a pagar un impuesto especial para que yo también tenga alguna ganancia. Entonces, este fue el proceso de explotación del guano en la costa de Bolivia por parte de los chilenos, ¿de acuerdo? Pero explotaba su propio guano por su cuenta. Todo iba bien hasta que Chile firmó un contrato con Bolivia, en donde Chile se comprometía a pagar un impuesto, pero también Bolivia se comprometía a no subir ese impuesto por lo menos por 10 años. Entonces Chile explotó de una manera pues muy acelerada el guano en el territorio chileno, ¿no? En el territorio, perdón, boliviano, ¿no? En la costa de Bolivia aquí. Hasta que deliberadamente Bolivia se da cuenta de que el negocio del guano empezaba a aumentar de demanda y Bolivia pues veía que todos sus recursos eran explotados por su vecino
y este no tenía ninguna ganancia. Entonces no tenía ningún tipo de ventaja para Bolivia explotar el guano o dejarse explotar el guano por los chilenos. Así que, ¿qué es lo que pasó? Bolivia decide aumentar el impuesto, porque Bolivia dice, o sea que todo el dinero se lo está llevando Chile y yo no tengo nada. Eso no puede ser posible. Así que le aumenta el impuesto a la exportación de guano. ¿Cuánto le aumenta Bolivia a los chilenos? Por cada saco de salitre, Chile tiene que pagar a Bolivia 10 centavos. 10 centavos más de lo que ya pagaba. Esto puede ser muy poco, pero a la cantidad de esa época y ajustándolo a cada saco, era pues una cantidad que no estaba pues en el presupuesto de los chilenos. Así que Chile dijo, a ver, espérate Bolivia, nosotros hemos firmado un contrato donde tú dices que no vas a subir el impuesto. Y Bolivia dice, pero me estás perjudicando porque el negocio está aumentando la demanda y es mi recurso. Así que yo tengo el derecho de subir el impuesto. Y Chile dijo, no, yo no voy a pagar ningún impuesto porque tú me has dicho que no voy a pagar. Así lo hemos firmado. Y Bolivia le dijo en simples términos, ¿no? Ah, ¿no vas a pagar? No, perfecto. Entonces, ¿qué pasó después? Como no quería pagar Chile lo que le correspondía, pasó un año y se dieron cuenta que en un año no habían pagado nada del impuesto. Así que Bolivia decide tomar armas. ¿Y qué cosa hace Bolivia? Decide capturar y nacionalizar todos los yacimientos pero todos los yacimientos salitreros que le pertenecían a empresas chilenas. El ejército de Bolivia va a su costa y nacionaliza las empresas chilenas. Y dice, ya, esto es de nosotros porque ustedes no quieren pagar. Chile en ese momento pierde todos los papeles y le declara la guerra a Bolivia y envía a su marina para tratar de recuperar sus empresas chilenas y sus yacimientos que tienen en Bolivia. Hasta este entonces Perú no tenía nada que ver. Perú no tiene nada que ver con este problema que es entre Bolivia y Chile. Pero había un problema. Perú había firmado un pacto secreto de defensa con Bolivia para tener un acuerdo, ¿no? En caso de que alguien intentara atacar a Bolivia, el Perú lo iba a defender. Y Chile pues conoció este pacto y le dio un ultimátum al canciller peruano. Le dijo, si ustedes no se declaran neutrales, también lo vamos a atacar. Y Perú se demoró, no quiso ser neutral, porque también el canciller le dijo, no, tengo que irme al Congreso de Lima para ver si es que me dan permiso, qué es lo que declaran. Entonces, como se iban a demorar unos meses, dijo, no, Perú no se declara neutral, entonces también le declaramos la guerra. Entonces Chile le declara la guerra también al Perú porque estaba pues con un pacto secreto. Este pacto secreto se firma en 1872. En este pacto también se busca que se integre Argentina para tener todos un enemigo también con Chile, ¿no? Para tener un bloque fuerte, ¿no? Pero Argentina no decide participar porque también tenía problemas limítrofes con Bolivia. Entonces, Argentina no se mete al pacto, solamente queda Perú y Bolivia. Entonces comienza la campaña marítima. Chile decide bloquear los puertos bolivianos y comienza la guerra. En marzo del año 1000, no, en abril del año 1879. ¿Qué pasa en la campaña marítima? Los chilenos avanzan y se quedan con las costas de Bolivia. Rápidamente, en menos de un año, Bolivia se queda sin mar, sin costa, porque toda su costa había sido tomada por los chilenos. Y siguen avanzando hasta el sur del Perú. Y comienza la campaña terrestre. Comienza la batalla de Tarapacá. Es en esta batalla de Tarapacá donde ocurren cosas muy importantes, como la toma de Pisagua, que era un puerto muy importante, uno de los puertos más importantes de Bolivia, ya era parte ahora de Chile, lo había anexado, y luego se da pues la batalla de Tarapacá, donde finalmente el ejército peruano vence al ejército chileno, lo hace retroceder. Pero, ¿qué pasa? El ejército peruano, como no tiene muchos recursos, y como no tiene mucha logística, y como no tiene mucho apoyo, vence a los chilenos, pero no le queda otra cosa que retroceder hasta Arica, hasta el norte, para recuperar fuerzas. Entonces, esta fue una batalla pírrica. ¿Qué cosa es una batalla pírrica? Una batalla que se gana, pero que no sirve para mucho, porque no tienes la fuerza suficiente para seguir avanzando. Luego seguimos con las campañas de Tacna y Arica. Aquí es donde se reúnen, pues, con Francisco Bolognesi para tratar de tener
una negociación, una salida pacífica con los chilenos. Y es aquí donde en esta campaña eh, se da la famosa pues reunión del general Baquedano con el general Bolognesi de Chile y de Perú, ¿no? Perú decide quedarse en la guerra, no decide ceder. Chile ya había conquistado la costa de Bolivia y estaba ya en Tarapacá y en Arica. Entonces estaba presionando al Perú para que se rindiera y Perú no se decide rendir. A pesar de que Perú no tenía ninguna ventaja, a pesar de que Perú sabía que iba a perder la guerra, la gente seguía quería combatiendo, no quería dar nada por regalado. Se da la batalla de Arica, donde es derrotado el ejército peruano. Finalmente, eh, Chile decide tomar acción, decide hacer un golpe. Como Perú no se quería rendir, decide hacer un golpe mayor, decide ir a la capital para tratar de hacer que firmen la rendición de una manera pues obligatoria, ¿no? Y bloquean el puerto del Callao, los barcos chilenos, y deciden, amenazan con entrar a Lima. Y también cuando llegan a Lima, los chilenos se dan cuenta que los generales peruanos no querían rendirse. Ningún general peruano no quería rendirse. El mismo general Bolognesi que murió en la batalla de Arica había jurado que iban a luchar hasta quemar el último cartucho. No se iban a rendir para nada. Y los chilenos no querían eso. Los chilenos querían que se rindieran los peruanos de una vez para que les cedan todo el terreno en la guerra, porque solventar una guerra por mucho tiempo, por meses, es muy complicado, incluso si vas ganando. Entonces se hace el bloqueo del Callao con la intención de que los peruanos se rindieran. Y como no se querían rendir, Chile decide hacer algo más extremo. Decide bloquear la economía peruana, decide causar terror en la población para que la población misma presione a sus gobernantes para que firmen un pacto, para que firmen la paz. Así que, ¿qué cosa hace? El general Lynch, un general chileno, tiene una idea: ir al norte del Perú, ¿no? A Trujillo, Chiclayo, ¿para qué? Para tomar las haciendas azucareras, saquearlas y romper la infraestructura y causar terror, invadir Perú, para que la población peruana presione a sus gobernantes y decidan pues firmar la paz. Van a las haciendas del norte, a saquear las haciendas, las roban, las incendian, bloquean las comunicaciones, rompen vías de ferrocarril, todo esto para tratar de eliminar y tratar de menoscabar la calma a los peruanos, ¿no? Y dar un mensaje de que si es que no van a firmar la paz, toda la economía peruana se va a venir al tacho, ¿no? Eso también lo habían hecho en Lima. Luego decide haber una negociación. Estados Unidos quiere entrar a mediar entre Chile y Perú, ¿de acuerdo? Para que lleguen a un acuerdo. En las costas de Perú y Chile, en el sur del Perú, llega un barco estadounidense, el barco La Caguana, y deciden conversar Perú y Chile para llegar a un acuerdo. Y como mediador, como árbitro, está pues Estados Unidos. Chile le dice a Perú: ríndete, firma tu rendición y ya todo esto ya lo terminamos aquí. Está bien, dijo Perú, hay que firmar la paz. Perfecto, Perú ya quería firmar la paz, pero Perú quería firmar la paz, pero sin ceder nada. En esa época el presidente era Nicolás de Piérola, y Piérola le dijo: no, si quieres, firmamos la paz, pero no, el Perú no te va a ceder nada, ni un centímetro quería ceder. Y Chile dijo: no, toda la guerra la hemos hecho para ganar esto, lo hemos conquistado con acciones bélicas, así que eso es nuestro. Y Perú dijo no. Así que rápidamente todo quedó en nada y la guerra continuó. En ese momento era para terminar la guerra, pero no se decidió, no se llegó a ningún acuerdo porque Perú no quería ceder nada y se continuó con la guerra. En la batalla de Arica es donde destaca pues el gran general Francisco Bolognesi, ¿no? Que teniendo dinero, teniendo una carrera pues amplia en la política, siendo ya casi un veterano, decide enfrentarse a los chilenos, decide participar en la batalla y es asesinado en la batalla de Arica, pues dando su vida, ¿no? Que dará la historia del ejército su gran frase, ¿no? Hasta quemar el último cartucho. Luego los chilenos llegan a Lima y Lima trata de resistir, ¿de acuerdo? Y hace dos bloqueos, el bloqueo de Miraflores y el bloqueo de Chorrillos.
para tratar de hacerle un muro, hacerle una resistencia a los chilenos. Pero estas dos resistencias van a ser basadas, porque Chorrillos y Miraflores van a ser defendidas no solamente por soldados, sino por los mismos limeños. Los limeños van a defender su ciudad en estas dos grandes batallas. En Miraflores y en Chorrillos van a ir estudiantes, van a ir campesinos, van a ir sirvientes, van a ir toda la gente que quiere defender a su tierra y lo van a hacer frente al enemigo chileno. Pero Chile tiene un ejército preparado, ¿no? No van a hacer resistencia para el pueblo peruano que en ese momento era simplemente estudiantes, ¿no? En Miraflores se dan los famosos eh, sacrificios de los niños héroes, ¿no? Como por ejemplo el héroe Manuel Bonilla, ¿no? Que va a defender Miraflores de los chilenos, ¿no? En esta época jóvenes, Miraflores y Chorrillos eran pueblitos, no eran como hoy que son distritos muy grandes, ¿no? En esa época eran pueblitos que estaban alejados de Lima. Lima solamente era el centro de Lima, ¿no? El cercado de Lima. Y lo demás era pues chacras y tierra, ¿no? Y al sur se encontraban pueblitos como Miraflores, como Chorrillos, que eran balnearios y pequeños pueblitos. Eran solamente una iglesia, unas cuantas casonas y la playa, ¿no? Eso era Miraflores. Igual era con Chorrillos, ¿no? Y todo lo que estaba alrededor no era ciudad, sino eran chacras. Eso era Lima a finales del siglo XIX, ¿no? Lima tenía aproximadamente una población de 80.000 personas. Era un pueblo muy pequeño en esta época, ¿no? Y eso que era la ciudad más grande del Perú, imagínate cómo habrán sido las demás ciudades, eran muy pueblos muy pequeños. Entonces Chile toma Lima y llega pues hasta la Plaza de Armas, hasta el Palacio de Gobierno. En esa época el Palacio de Gobierno no era como el de ahora, sino era una casona un poco más grande con balcones, ¿de acuerdo? Toman el Palacio de Gobierno los chilenos y lo toman pues como un cuartel general y llegan a muchos otros lugares del centro de Lima y lo toman como sus cuarteles general para su ejército. Aquí vemos una foto de la época donde Chile llega al Perú, ¿no? Chile llega, perdón, a Lima, invade Lima. Esto de aquí es una foto de lo que ahora es el Jirón de la Unión. De aquí vamos caminando todo el ejército chileno, ¿no? Hoy en día que hay muchos tiendas y bulevares, ¿no? De repente tú has ido por acá. Pero en esta época aquí vemos una foto real de la época cuando los chinos están llegando a Lima. Y tú puedes ver aquí que hay banderas de muchos países. No eran banderas peruanas, eran banderas de Italia, de Francia, hasta Estados Unidos y de España. Porque la gente había colgado en sus casas estas banderas? Porque cuando los chilenos estaban llegando a Chorrillos, no, cuando estaban llegando a Miraflores, los chilenos iban a saquear una tienda. Pero antes de que saquearan esa tienda salió el dueño y les dijo, por favor, no me hagan daño, no me ataquen, porque yo soy francés. Si ustedes me atacan, van a tener problemas con Francia. Entonces los chinos dijeron, ah, ya, no vamos a tocar ningún negocio que sea extranjero, solamente negocios peruanos. Y colgó su bandera francesa. Y antes de que llegaran a Lima, ese comerciante fue corriendo hasta el centro de Lima y les dijo a los habitantes de Lima, vecinos, pongan sus banderas de otro país, porque si ven que son peruanos, los chinos los van a saquear. Así que todos los comerciantes ponían banderas de Francia, de Italia, de extranjeros, para que los chilenos no los invadieran, porque si invaden su negocio se meten con ese país, era como una pequeña embajada. Así que los chilenos simplemente pasaron y no los saquearon. Ese comerciante que les advirtió a los peruanos, a los limeños, que se defendieran de sus negocios, era el famoso Petit Arts. Y también ese Petit Arts, que era francés, tiene una gran calle en Miraflores que lleva su nombre gracias a él, lo que defendió a los limeños del saqueo. Los chinos ahí estaban en el Palacio de Gobierno y tomaron el Palacio de Gobierno como su cuartel y también la Biblioteca Nacional como su cuartel. Ahí vivían, ahí comían, ahí dormían. Entonces, como estaban ahí, Perú entra en una gran crisis política y deciden pues salirse del Palacio de Gobierno y se forman dos pequeños gobiernos. Uno se forma en el centro del Perú al mando de Pierola y el otro se forma en el pueblo de La Magdalena. Lo que ahora es Pueblo Libre, cerca a Magdalena, el distrito de Magdalena, había una casona, ¿no? Donde hay un parque, una placita. Ahí es donde gobernó el Perú durante un lapso corto de tiempo. Eh, en ese gobierno se trató pues de mediar con el invasor, ¿verdad? Entonces, en un mismo momento habían tres gobiernos. Uno el Palacio de Gobierno por Chile,
otro en Magdalena, que era de Perú, y otro en el centro de Lima, en el centro del Perú, en la sierra, donde pues también se proclamó como un presidente Pierola. Entonces se encontraba en un gran caos, y Chile lo único que quería hacer era firmar la paz, para que Perú se rindiese y entregara los territorios, pero Perú no se quería rendir, y tenía tres gobiernos ya. Luego se da la campaña de la Breña, donde aparece un gran general, el general eh, Andrés Sabino Cáceres. En todo lo que es la selva, sigo con la selva, en todo lo que es la Sierra Central, se decide pues resistir, se hace una gran resistencia. Cáceres junta a muchos indígenas, a muchos campesinos para resistir a los chilenos. Los chilenos quieren entrar a esta zona para terminar con la guerra, para hacer lo mismo que hicieron en el norte, ¿no? Saquear haciendas, ¿no? Todo esto. Pero en esa zona de la Sierra Central no pueden hacerlo, porque es una zona muy agreste, es una zona que no conocen ellos, es una zona desconocida para el invasor. Y es ahí donde los peruanos, es una zona que la conocen muy bien, por eso que fue prácticamente una guerra de guerrillas organizada por Cáceres. Cáceres era muy hábil para esto. Cáceres es conocido como el brujo de los Andes. Recolecta mucha gente para luchar contra ellos, para luchar contra los chilenos. Y esta gente pues no conocía nada del ejército, ¿no? Ni siquiera sabían con quién combatían, ni siquiera sabía que el Perú estaba en guerra, ni siquiera conocían periódicos en esa época. Cuando Cáceres fue a los pueblos y les decía, únanse para luchar contra Chile, la gente decía, ¿qué cosa es Chile? ¿Quién es Chile? ¿Que es un general, algo? No, es el enemigo. ¿Quién es el enemigo? ¿Que estamos en guerra? La gente decía. Muchos de ellos no hablaban español, hablaban quechua o sus dialectos, ¿no? Hubo hasta incluso otros idiomas, ¿no? En esa época había otros idiomas como el huanca, como el cauqui. Hablaban muchas lenguas y no se conectaba muy bien con Cáceres, ¿no? Pero Cáceres, como era también quechua hablante, se comunicaba bien con ellos y les indicaba pues muchas cosas en su idioma. Y los campesinos le hicieron caso a Cáceres y se unieron a la resistencia peruana. No tenían uniforme, no tenían preparación, pero Cáceres les enseñó y resistieron. Y Chile nunca pudo avanzar por la resistencia peruana de Cáceres. Cáceres era prácticamente pues el héroe que todos estábamos buscando, ¿no? El que nos llevó pues a la victoria con los chilenos. Finalmente se da la batalla de Huamachuco, donde se da la última batalla, ¿no? La última batalla que se da en la guerra del Pacífico se da en Huamachuco, ¿no? A la entrada eh, casi a la entrada del departamento de Lima, ¿no? Ya en la Sierra Central. Pero finalmente la guerra termina eh, en el año 83, el 20 de octubre, con el Tratado de Ancón. En el norte de Lima, en Ancón, se da el grito de Montán. ¿Qué cosa es el grito de Montán? Es un golpe de estado que hace el general Miguel Iglesias, apoyado por los chilenos. ¿Por qué? Porque Miguel Iglesias quería firmar la paz con los chilenos. Así que el general Iglesias le dijo a los chilenos, si ustedes me apoyan para llegar al poder, yo firmo la paz con ustedes. Así que es un golpe de estado y en Ancón firma un tratado con los chilenos. ¿Cuál fue el tratado que firma con los chilenos? Decide cederles las provincias de Tarapacá y Arica por 10 años. Es decir, Tarapacá lo cede para siempre el Perú, pase siempre para Chile. Pero Tacna y Arica va a ser por 10 años. Después se va a pasar un plebiscito, a un referéndum y se va a decidir el pueblo a dónde quiere pertenecer, a Chile o al Perú. Y con este tratado se pone fin a la Guerra del Pacífico, una guerra que había dejado aproximadamente 25.000 muertos, ¿no? Que había sido pues una guerra terrible para el Perú, quedó en una gran crisis, quedó en una gran época de caos político. Desde antes de esta guerra el Perú ya venía en crisis, así que prácticamente el Perú se enfrentó con lo que tenía, ¿no? Por eso que la gente es doblemente heroica pues en esta guerra. Aquí vemos fotos, recreaciones de el uniforme que usaron pues los peruanos en esta guerra, ¿no? ¿Saben por qué el uniforme del Perú era blanco? No era porque era representativo del Perú, sino porque simplemente no tenían dinero para mandar a teñir el uniforme. Era pues hecho de un material muy noble, ¿no? Era hecho de un material muy parecido al yute, ¿no? Incluso muchos de ellos combatían con yanquis, no tenían para comprarse botas. O sea que estábamos en una gran crisis y así fuimos a combatir. Imagínense. Finalmente de lo que fue el mapa de esta manera
el mapa de Chile quedó de esta manera, ¿no? Chile se hizo con grandes territorios, ¿no? ¿Quién fue el más afectado en la guerra? A pesar de que el Perú terminó prácticamente en una gran crisis, Bolivia fue el más perjudicado porque miren, se quedó sin toda su costa. Hasta el día de hoy Bolivia no tiene salida al mar. Eso le ha perjudicado mucho en su economía y en su desarrollo. Bueno, jóvenes, eso fue todo lo que les quería mostrar el día de hoy. El mensaje que nos deja por la guerra del Pacífico es que a pesar de que no tengamos nada a nuestro favor, hay que seguir luchando hasta el último cartucho, ¿no? Y aquí estos héroes lo demuestran. ¿Qué pasó después de la guerra? El Perú pasó por un gran proceso de reconstrucción, donde pasamos al segundo, no, al tercer, no, claro, al segundo militarismo, donde nos van a gobernar los militares que habían vencido, eh, perdón, que habían sido derrotados en la guerra del Pacífico. Entonces, jóvenes, espero que se haya podido acompañar a esta clase del día de hoy y conmigo será hasta la próxima semana. Hasta luego.